Olvídate de lo que crees saber sobre túneles. Esto no es infraestructura, es una guerra contra la geología. 70 kilómetros. 17 años. 12.000 millones de dólares. Lo que vas a ver no es la historia de cómo Suiza construyó un atajo. Es la crónica de cómo un grupo de ingenieros se enfrentó a temperaturas de 50 grados, a la presión de una montaña entera, y a rocas que se movían y que amenazaron con tragarse la maquinaria más grande jamás construida. Este túnel es el mayor secreto de ingeniería de Europa y es un testimonio a los 9 obreros que no lograron salir. La pregunta es simple, ¿fue un logro épico o fue el error de 12.000 millones de dólares? La respuesta está 3 kilómetros bajo los Alpes. Bienvenido al túnel de base del Gotardo. Lo estás viendo, pero no lo estás creyendo. 70 kilómetros de roca sólida. Una infraestructura que costó 12.000 millones de dólares y que reescribió las reglas de la geología y la gestión de proyectos. Esto no es un simple túnel. Es la obra maestra de la ingeniería suiza, un desafío colosal de 17 años que cambió la forma en que Europa se mueve. El túnel de base del Gotardo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo diablos perforaron una montaña alpina a casi 3 kilómetros de profundidad sin colapsar en el intento? Quédate. La respuesta es una lección de ingeniería que no te contarán en la universidad. Para comprender esta proeza, debemos hablar de 2 términos clave, el desafío geológico y la tecnología TBM. El macizo del Gotardo no es roca uniforme, es un collage geológico de cuarzo, gneiss y roca altamente fracturada. Esta heterogeneidad significó que cada kilómetro perforado presentaba un reto geológico nuevo y mortal. El riesgo no era solo la dureza, era la presión, el calor y el agua. A más de 2.000 metros bajo la superficie, la presión litostática, el peso de la montaña, era brutal. La temperatura de la roca podía superar los 50 grados centígrados. Este calor no solo afectaba a los ingenieros y obreros, sino que también ponía a prueba la maquinaria, obligando a usar sistemas de ventilación y refrigeración de grado industrial que eran un proyecto de ingeniería separado. Tuvieron que bombear aire fresco constantemente y usar hielo para mantener las condiciones de trabajo apenas habitables, un costo operativo que escalaba cada día. Aquí es donde la ingeniería colosal desplegó la joya de la corona, la Tunnel Boring Machine, TBM. No usaron dinamita en la mayor parte del recorrido, sino taladros rotatorios gigantes, diseñados a medida por empresas líderes europeas como, mencionar un fabricante, EJR-Nech. Estas máquinas no eran una sola pieza, eran trenes subterráneos de 400 metros de largo, con el tamaño de 4 aviones Boeing 747 y costaron cientos de millones. Tuvieron que enfrentar rocas con una resistencia a la compresión comparable a la del acero, pero también secciones de roca blanda, esquisto y altamente fracturada. En esas zonas, el riesgo era que la montaña literalmente se tragara la máquina o que el agua, bajo una presión inimaginable, inundara el túnel. De hecho, hubo paralizaciones forzosas que duraron meses debido a la complejidad de estabilizar la roca antes de seguir. La Debian no era solo un taladro, era una fábrica móvil que perforaba, gestionaba los escombros y revestía el túnel simultáneamente. El diseño de estas máquinas, el manejo de la presión interna, la logística de sacar millones de toneladas de roca, estos son los secretos que hacen de esta obra una maravilla. Si te apasionan estos detalles técnicos que redefinen lo posible, tómate un segundo para suscribirte al canal. Cada semana revelamos una proeza de la ingeniería aún mayor. Continuemos con el secreto de la seguridad. Seguridad, logística y el BIM. El Gotardo no es un solo túnel, sino 2 túneles de vía única paralelos conectados cada 300 metros por galerías de ventilación y emergencia. Esta decisión no fue de coste, fue de seguridad y redundancia. Si un tren se incendia o sufre una avería crítica en un túnel, el túnel paralelo se convierte en la vía de escape inmediata y en la ruta para los equipos de rescate. Es una solución de diseño que prioriza la vida por encima de la economía, implementando medidas que hoy son estándar en los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo. En total, perforaron 152 kilómetros de túneles entre las vías principales, los accesos y las galerías de conexión. La precisión fue milimétrica, las TBM que se encontraron a mitad de la montaña solo se desviaron unos pocos centímetros. Esta precisión no es casualidad. Fue gracias a la geomática y los sistemas de posicionamiento satelital de altísima precisión que monitorizaban la posición de la tuneladora en tiempo real,
corrigiendo su curso constantemente. Los sistemas GPS y láser eran cruciales, ya que dentro de la montaña no había margen para el error, y un error de solo 1 metro habría supuesto un desvío catastrófico. El proceso era brutalmente eficiente, la TBM perforaba, mientras que por detrás, un tren logístico instalaba el revestimiento de hormigón que sella la roca. Este hormigón fue diseñado para resistir las altísimas presiones y temperaturas, un desafío químico y estructural en sí mismo. Tuvieron que inventar mezclas de hormigón que se fraguaran rápidamente sin sacrificar la resistencia estructural. La velocidad de curado era un factor logístico vital, pues la TBM no podía detenerse a esperar que el revestimiento se endureciera. La gestión de residuos fue otro proyecto colosal. Toda esa roca que se extrajo, más de 28 millones de toneladas de material, se usó para hacer el hormigón o se recicló en la región, un ciclo de materiales cerrado a escala industrial que minimizó el impacto ambiental en los Alpes. La logística de mover ese volumen de material sin colapsar el tráfico local fue un desafío en sí mismo, solucionado con cintas transportadoras y sistemas ferroviarios dedicados que funcionaban las 24 horas del día. Pero el hormigón y la roca no son suficientes. La logística interna, el manejo de miles de trabajadores en diferentes puntos del túnel, los turnos y la instalación de 300 kilómetros de rieles, sistemas eléctricos y telecomunicaciones requirieron una planificación tan precisa que solo el modelado de información de construcción, o BIM, pudo manejar. Este tipo de proyectos es la prueba de fuego para los ingenieros modernos, donde la colisión de disciplinas no puede permitirse. El BIM permitió simular la instalación de cada cable, cada componente y cada sistema de seguridad con precisión milimétrica antes de que la primera pieza llegara al túnel. Patrocinio, costo humano y legado. De hecho, si quieres entender cómo se integra el BIM en megaproyectos de esta magnitud, y la gestión de presupuestos multimillonarios, te he dejado en la descripción el mejor recurso, libro/curso, sobre gestión de proyectos de infraestructura y BIM. Es la clave para pasar de la teoría a la construcción colosal. También debemos recordar el costo humano. Más de 2.600 personas trabajaron en turnos de 24 horas durante 17 años. Las condiciones eran infernales, con alto calor, humedad y el constante peligro de derrumbes o inundaciones. Tristemente, perdieron la vida en el proyecto, un recordatorio sombrío de que incluso la ingeniería más avanzada tiene un precio humano. La seguridad fue reevaluada constantemente, aprendiendo de cada incidente para proteger a la fuerza laboral. ¿Valió la pena la inversión de 12.000 millones de pesos? Absolutamente. Antes, los trenes de mercancías tenían que usar rutas de montaña sinuosas, lentas y menos eficientes. Ahora, los trenes de carga pueden cruzar los Alpes con el doble de peso y en la mitad de tiempo. El túnel redujo el tiempo de viaje entre Zúrich y Milán en más de 1 hora, impactando directamente en la economía de la Unión Europea y el flujo de mercancías entre el norte y el sur del continente. El Gotardo es más que velocidad, es sostenibilidad. Al desviar gran parte del tráfico de camiones pesados a la red ferroviaria, Suiza está reduciendo drásticamente su huella de carbono. Es un ejemplo de cómo la ingeniería colosal debe servir a un propósito mayor que solo el récord. Es el legado de una nación que no teme enfrentarse a la geología. Desde el primer túnel minero hasta esta arteria de 12.000 millones de dólares, el Gotardo no es solo un atajo, es un testamento de que no hay montaña lo suficientemente grande. Es la ingeniería forjando el futuro y demostrando que la paciencia, la precisión y la tecnología son imparables. Y ahora te pregunto, si pudieras construir el próximo túnel colosal, ¿por dónde lo harías? ¿Unirías África y Europa, o conectarías Asia con América? Déjame tu visión en los comentarios.